¿cómo les va? Comienza con sentido público. 11 grados 7 la temperatura, 9 horas 29 minutos. Y felicito a Pachu, no sé por qué, pero yo a Pachu lo felicito. El equipo que conocemos hace muchos años y acá me dicen que lo tengo que felicitar. Ellos sabrán por qué se están felicitando. Yo cumplo en lo que me están mandando, nada más. Bueno, comenzamos con el programa. Bienvenidos todo el mundo. Día precioso, pero no te despegues de la pantalla del 7 porque tenemos un programa divino. ¿Te cuento lo que tenemos, Martíncho? Empezamos. Así es, se aprobó la ley antitabaco y van a recomendar reemplazar los cigarrillos por chupetines. Va a estar bueno, ¿no? Sobre todo cuando estás en un lugar y nadie te va a decir, ¡ey, señor, apague el chupetín! Hoy se sabrá si la Cámara de Casación avala las muestras de ADN de los hijos de Noble. La resolución será televisada al mediodía en directo. Bueno, tenemos la visita en nuestro estudio de Jorge Tellerman. Hoy nos visita Jorge Tellerman, candidato a jefe de gobierno bajo la consigna Tellerman sabe. Quiero hacer una pregunta, Jorge, pero de onda, como diría don Castelo. Si sabe tanto, ¿por qué no va justo a tiempo? La causa de la tragedia del APA prescribió. Un fallo del 2009 hizo que nadie fuera preso. Ahora se entiende por qué a veces dicen la justicia falló. Radicales y socialistas nuevamente cerca, ¿sí? Sí, Alfonsín se acerca de Narváez y no se pone colorado y nosotros nos acercamos a los títulos. Récord histórico en la recaudación tributaria. En lo que va del año se recaudó un 33% más que en el mismo periodo del 2010. Un montón de Eso temas. es buenísimo, eso es genial. Después me lo vas a explicar. Sí, señora. Qué suerte que lo tengo a Alfredo y ustedes también. Agradezcanle a la gerencia de programación que sugirió el nombre de Alfredito Zayat para explicarme todo lo que tiene que ver con la economía, porque conmigo hacíamos un agua, nos hundíamos, chao, nos hundimos. A ver cómo está ahí afuera. Día lindo, frío pero lindo, y dicen que mañana va a ser más frío todavía. Ya te cuento, a ver. Una mínima de 8, una máxima de 17, la actual 11 grados 7, humedad 82%, visibilidad 10 kilómetros, presión 1019.3 hectopascales, viento norte 7 kilómetros por hora y el cielo parcialmente nublado con descenso de la temperatura máxima y de la sensación térmica. Pronostican lluvias aisladas para el lunes. Está bien, porque el lunes no lo queremos, que le llueva. A mí el lunes no me gusta, por mí si le llueve, que le llueva. Te cuento cómo está el tránsito si vas a salir de casa. Complicadingui, como siempre, todos los accesos. Hora pico, por lógica. Y un corte total en Corrientes y Callao, otro en Corrientes y 9 de julio. Eso es puntualmente lo que está pasando en el centro porteño, así que reitero, cortes totales en Corrientes y Callao, Corrientes y 9 de julio y el Sarmiento, como es habitual, con demoras. Creo que hoy está un poquito más complicado. El Sarmiento hubo un accidente hoy temprano en la mañana. Después te aviso si se normalizó. Bueno, comenzamos con el programa. ¿Les parece? Decíamos recaudación, récord histórico. Y eso está bien, está mal. Contame cómo lo lograron. Quiero saber todo. Bueno, es una buena noticia. El aumento de la recaudación impositiva en el mes de mayo fue del 28,7%. Mayo del 2011 con respecto a mayo del 2010. O sea, comparar meses iguales porque de esa forma es lo correcto y se puede ver específicamente cómo fue la evolución. O sea, el aumento fue del 28,7%. Llegó a un récord histórico a nivel nominal, 50.640 millones de pesos. Nunca antes, en un solo mes, la DGI, la FIP, recaudó tanto de impuestos. Entonces la pregunta es, ¿por qué recaudó tanto? Ahí te lo pregunto, ¿por qué recaudó tanto, Alfredo? Muy bien. Punto 1, en mayo es cuando vence el impuesto a las ganancias, o sea, todas las empresas tienen que pagar ganancias en función de cómo le fue en el 2010. Y le fue bárbaro en el 2010 porque el impuesto a las ganancias creció sustancialmente, creció un 44% de lo que pagaron en mayo de este año con respecto al año pasado. O sea, que refleja el crecimiento económico. Se recaudó mucho porque se aumentó mucho la economía. Después también porque aumentó mucho el empleo, entonces se incrementaron los ingresos por contribuciones patronales. Y después también por incremento del consumo y por aumento de precios también. Entonces, a ver, un aumento de precios se recauda más por el impuesto al valor agregado. Sumado, en última instancia, para cerrar el cuadro, es que mejoró la fiscalización. ¿Qué significa? Los controles de la FIP. Un ejemplo claro. Las empresas productoras de alimento aumentaron un 600% el impuesto a las ganancias. ¿Esto qué es? Bueno, sí,
ganaron muchísima más plata, pero también porque se fiscalizó y se controló mucho más a las empresas y por eso pagaron más. Por eso es la recaudación récord de la FIP. Muy bien, señor. Y a todo esto, la presidenta en Italia, Berlusconi. ¿Cuánta sonrisa Berlusconi? Es tremendo Berlusconi. Yo te digo, estoy con Berlusconi y no me agacho ni por casualidad. ¿Tiene una careta o es la cara de...? No, querida, es un despliegue de hormona, es tremendo, Berlusca. Es verdad. Las relaciones de Argentina con Italia estaban congeladas, en una situación difícil, una situación tensa, ¿pero por qué? Porque la Argentina en el 2001 declaró la cesación de pago, el famoso default, y uno de los principales perjudicados fueron pequeños y medianos ahorristas jubilados italianos que quedaron con bonos argentinos. Pero hay que decirlo que esos pequeños ahorristas italianos y jubilados italianos, con esos bonos, los culpables fueron los bancos. Uno de ellos, la Banca Nacional del Laboro, que en el momento que la situación estaba muy difícil en Argentina, tenían bonos argentinos y se los empezaron a vender a sus propios clientes. Cayó en default la Argentina y la relación con Italia, octava economía del mundo, quedó en una situación muy complicada. Incluso Italia estuvo presionando muy fuerte a Argentina precisamente por esta situación de los ahorristas. Esta visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es muy importante en el relanzamiento de este vínculo histórico con una de las economías más importantes del mundo, pese a que Europa e Italia están en una crisis profunda. Muy bien, gracias. En un rato estamos hablando del Rodrigazo con Raúl de la Torre, ¿verdad? Así Hoy, es. un día como hoy, pero del 76, asumía Celestino Rodrigo. Y a partir de allí el famoso Rodrigazo. ¿Qué era el Rodrigazo? ¿De qué se trata? Lo tenemos ya, Alfredo. Decíamos, vamos a humillar, bueno, te lo traemos a Rulo. Favor. Te lo traemos a Rulo, que Rulo se la banca. sabe es Raúl de la Torre. Bueno, muy bien, no te lo pierdas, es realmente muy interesante. Y ahora vamos a hablar de la famosa ley antitabaco. Yo pensé que ya era ley, pero parece ser que ahora es más todavía, en ningún lado. Por suerte, veredita todavía queda. Veredita queda, placita queda y casita queda, pero el resto en ningún lado. Se aprobó finalmente una ley demorada, la ley antitabaco, la aprobó la Cámara de Diputados con un amplio respaldo, casi por unanimidad, un solo voto en contra, una sola abstención. Vos decías, creía que ya estaba porque en 9 provincias, claro, había como una y en la confusión ciudad de rara. Buenos Aires ya había leyes antitabaco, pero la mitad de la población del país en realidad vive en jurisdicciones donde no estaba rigiendo. De hecho, la provincia de Buenos Aires no tiene todavía normativa. Y con esto van a tener que adherir a un punto clave, que es el que establece los espacios 100% libres de humo. Tiene 3 aspectos muy importantes esta ley. Uno es ese, el que establece que no se puede fumar, salvo, como vos dijiste, en la veredita, en la plaza, en el interior de las casas. En los domicilios particulares. Sí, y en los espacios abiertos de las universidades también, públicas. Claro, también. patiecito, viste, que sí, una terracita. Pero no en los espacios abiertos de hospitales, escuelas, etc. El segundo punto es que obliga a que los paquetes traigan advertencias. Advertencias con texto, pero no esta de el fumar es perjudicial para la salud, sino concretas, directas, demostradas científicamente. Fumar causa cáncer, fumar causa, por ejemplo, problemas sexuales, Sí, e ilustrados, que en Uruguay, por O ejemplo, fotos. yo, Sí. los tapan, yo tengo amigos que los tapaban porque Porque son son fuertes, espantosos. muy fuertes, imágenes muy fuertes. feos, de cosas absolutamente ciertas y reales, ningún truco ahí. Claro, las advertencias con texto y con foto, y un 0800 del Ministerio de Salud para pedir ayuda. Y el tercer punto tiene que ver con la restricción en cuanto a la publicidad. La publicidad solo se va a poder hacer dentro de los lugares donde se vende, adentro de un kiosco, por ejemplo, o por internet, a los mayores de 18 años que pidan, que acepten esta publicidad. Es interesante que lo que se demoró en aprobar esta ley, los primeros proyectos se aprobaron en la década del 50 y en el año 1992 hubo una sanción por el Congreso y el entonces presidente Carlos Menem a las 2 semanas lo vetó por el fuerte lobby de las empresas tabacaleras. Mucha plata, ¿no? Manejan mucho El poder. resultado de esta ley en otros países que Sí, hubo... el resultado, sí. Hay un punto que no contempla esta ley, pero que en otros países también se aprobó de forma separada, que es el aumento del precio de los cigarrillos. En Brasil y en Uruguay, que además de estas medidas de control de fumar en los espacios cerrados, de acceso público, laborales, se sumó la cuestión de aumentar el precio de los cigarrillos, que es lo que desalienta también el hecho de fumar. Y con esto han logrado bajar, en el caso de Uruguay, en 5 años, un 10% la prevalencia del fumar en la población. Hoy en Argentina fuma 1/3 de la población adulta, el inicio es temprano, a eso de los 12 años.
Y un dato interesante que en las mujeres, entre, por ejemplo, 13 y 15 años, son un 10% más las mujeres que fuman. Hay una dirección muy marcada de las empresas tabacaleras a captar al público femenino. Estamos muy estresadas, no damos más, Es no lo que le podemos faltaba, con todo. el mercado masculino ya lo tenía. Es así, cambiamos de tema ahora y parece ser que este fin de semana hay gran presentación, y hay una parte de este equipo que parece ser que se ofendió. Estamos hablando de radicales, estamos hablando... Mira cómo me mira, radicales, socialistas, ¿verdad? Bueno, y este fin de semana los radicales se presentan con De Narváez, ¿no? Así es. Bien. Se está acomodando el tablero electoral y está bien, ¿no? Porque faltan 5 meses para las elecciones. La negociación entre los radicales y los socialistas no prosperaron, vinculado con la alianza de Alfonsín Wiener. Wiener no aceptó el socialismo, esa alianza en la provincia de Buenos Aires con De Narváez, entonces el radicalismo rompió esa relación, o los socialistas rompieron con los radicales, ya a esta altura no tiene mucha importancia. Los radicales se alían con Francisco De Narváez en la provincia de Buenos Aires y el sábado, como bien decía Fede, se van a presentar en sociedad. Y por otro lado, Wiener está evaluando si se presenta como candidato a presidente en un frente de centro-izquierda donde estaría Pino Solanas, Luis Juez en Córdoba, o si se presenta como diputado o directamente no se presenta a nada. Muy bien, Alfred, ahí estaba Jorge Tellerman escuchando atentamente. Qué elegante se me vino Tellerman. Ay, gracias, Tellerman. A todos les dirá lo mismo. Bueno, a ver qué opina también de estas alianzas, de esto que empieza a pasar y a definirse aquí en nuestro mundo político. Vamos ahora a cambiar de tema, vamos a hablar puntualmente de una cuestión que ya lleva 10 años, una cuestión legal que lleva 10 años que tiene que ver con un ADN que se están negando a realizar. Estoy hablando del caso Herrera Noble Herrera, y puntualmente hoy además hay una cosa que a mí me hace un poco de ruido, Mariani, que tiene que ver con esto de televisar en vivo esta situación, en fin, venderlo casi como un espectáculo. Ahí me hace ruido. Nada, ¿qué te parece? La Cámara de Casación hoy va a dar a conocer si finalmente dice que Felipe y Marcela Herrera tienen que hacerse, aunque ellos se resistan, este análisis de sangre para comprobar si son efectivamente apropiados. Vos lo que decías es esto de esta directiva de que se puede televisar. ¿Qué es lo que se va a televisar en vivo? Los canales que lo quieran transmitir es darle publicidad, hacerlo abierto a una información que tiene mucho impacto, que está siendo seguida por la opinión pública. Los canales que quieran televisarlo lo podrán televisar, es hacer público un acto de la justicia. Okay. Lo que es cierto es que una u otra parte van a apelar, o sea que tampoco esto va a cerrarse, entonces después se va a apelar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Tiene que ser? No, más allá de lo que se decida, obviamente que es un antecedente importante, que es lo que decida casación, pero más allá de lo que sea el resultado, una u otra parte, si la favorece o no, va a apelar este fallo y va a llegar a la Corte Suprema. Eso te iba a decir, no se puede seguir in eternum apelando. Bueno, hay un momento en el cual hay que terminar. Por eso ahora este va a ser y la Corte Suprema vamos a ver cuándo lo decide. Sí, destaquemos acá una cuestión que estamos reiterando hasta el cansancio, diría yo, pero que tiene que ver con que, primer punto, no es cruento el tema de porque uno escucha extracción de sangre, uno siente que más o menos van a atar a estas personas y de ninguna manera, en fin, es una cuestión muy pequeña, muy sencilla, y por otra parte, una vez conocido el resultado de este ADN, no se obliga a nadie a hacer nada. Pero tengamos en cuenta que así como hay 2 adultos ya, que en su momento fueron 2 chicos, a los que se le negó su identidad y que no saben cuáles son sus orígenes, sean o no hijos de quienes suponen las abuelas que son, se les negaron sus orígenes, también hay una familia del otro lado que le fueron robados 2 chicos y que tienen derecho a saber si esos chicos son quienes ellos creen que son, que es un detalle muy importante y del que se habla poco también. Sí. ¿Algo por agregar? Realmente no. Muy bien, vamos a cambiar de tema ahora. Yo los quiero mucho, los amo porque yo los tuve en casa laburando. Estoy hablando de los bomberos. Claro, y el bombero voluntario, que generalmente uno, bueno, conoce porque va a la boca y conoce lo que es ese cuartel, que hoy prácticamente forma parte inclusive hasta de un paseo turístico, tiene su origen un día como hoy, un 2 de junio, pero bueno, mucho tiempo atrás, en 1884, cuando Tomás Liberti, un boquense, inmigrante italiano, dice: este barrio es un barrio que tiene muchas casas con madera y chapa, en aquel momento, barrio de inmigrantes. Cuando se prende fuego, un brasero, ¿no? Un brasero hace fuego sobre una casa, nadie acude. ¿Por qué no nos juntamos, no nos organizamos? Y allí comienza Bomberos Voluntarios de la Boca, es el cuartel número 1, y de aquí
digamos, se desprenden casi todos los bomberos voluntarios del país. Y voy a agregar, casi todos los bomberos voluntarios de América Latina. Fuimos pioneros en eso, sobre todo cuando uno entiende que lo que trabaja el cuartel de bomberos voluntarios es, como su nombre lo dice, con gente que dedica parte de su tiempo para hacerlo, exponiéndose, arriesgando su vida, preparándose, teniendo formación en equipos para diferentes tipos de incendios. Están muy bien equipados, trabajan aparte con un montón de eventos que hacen para poder comprar autobombas nuevas, tienen un conocimiento en resucitación cardiopulmonar, o sea, son personas que piensan que su tiempo lo pueden dedicar, y se lo dedican, a esta fatalidad que es un incendio o un accidente en la calle. Así que desde acá, desde Tomás Liberti, a los que están hoy ahí en la calle Bransen, que todos los años hacen una fiestita, les mandamos un saludo enorme en su día y, como siempre, muchísimas gracias. Yo les mando un beso a los míos, a los de Vicente López. Ah, claro, que son un destacamento muy grande. Es grande, también, son muy divinos grande. y nada, realmente a mí se me incendió mi casa, así que sé de lo que estoy hablando, y ver cómo arriesgan su vida, ver de qué manera trabajan y con el amor que lo hacen. Beso gigante a todos, los quiero. Vamos ahora con el amigo de Mariana. Marian, tu amigo, el juez tucumano, sigue dando que hablar. Sigue dando que hablar, en este caso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y otra integrante de ese máximo tribunal del país, Elena Hayton de Nolasco, dijeron públicamente que reprobaban sus declaraciones machistas, por supuesto, y que la política de Estado de todo el Poder Judicial es una política de igualdad de género y esto debe ser respetado. Ayer siguió dando que hablar en Tucumán, donde el presidente de la Corte tucumana, que integra Mario Goane, recibió a integrantes de la ONG de CLADEM que lo denunciaron ante el INADI. Y ahí lo que le plantearon concretamente es que este hombre, Goane, dirige el Centro de Capacitación de la Justicia en Tucumán, con estos prejuicios, con estas ideas, y entonces lo que le piden, además de la retractación, que salga de ese lugar de formación de los jueces y magistrados en esa provincia, entre otras medidas. Muy bien, señora, muchas gracias. Y ahora le damos la bienvenida a Raúl de la Torre, alias Rulo. Hola, Rulo, ¿cómo va? Bienvenido. Bien. Decíamos, autor del Rodrigazo, 30 años, un libro que hace referencia justamente a ese momento histórico. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué pasó en el 76, un 2 de junio? No, 75, acá me lo corrigieron. Tenía un error de tipeo. Claro, exactamente. Fue 9 meses antes del golpe, es decir, ya con Isabel en el gobierno. Ya había fracasado Gelbar, había habido un cambio político importante después de la muerte de Perón, el 1 de julio del 74. Y lo que sucedió con el Rodrigazo fue que asume Celestino Rodrigo como ministro de Economía, que pasó a la historia por lo del Rodrigazo, pero habría que hacer justicia, entre comillas, y decir que el autor del plan fue el viceministro Ricardo Sin, también fallecido a esta altura, que fue un plan brutal de ajuste, lo que se hizo en ese momento, un ajustazo, aumento de tarifas, aumento del dólar. Si vos decís ajuste y a uno le da terror, ¿no? No, es que fue de terror. Estamos hablando de aumentos del 100, 180% en los valores, lo que provocó esto fue inmediatamente después que se habían firmado las paritarias con aumento del orden del 40, 50%, es decir, que quedaron desactualizados absolutamente los salarios. Digamos, fue una intencional transferencia de ingresos a favor de los grupos empresarios y que de alguna forma fue lo que abonó el terreno para lo que después fue el golpe Claro, eso es lo que te quería militar y preguntar. económico, ¿no? Sí, el Rodrigazo, este plan económico, fue la antesala de lo que fue Martínez de Oz, ¿no? Si fue, digamos, el primer intento neoliberal de ajuste y que después continuó en una forma mucho más fuerte. Tal cual, fue el primer paso. Tanto es así que un año después, Ricardo Sin, el que fue viceministro, que después pasa a ser asesor de Martínez de Oz inmediatamente después con la dictadura, en un libro en agosto, en el prólogo del libro, él reconoce, dice, en ese prólogo Ricardo Sin dice algo así como, explica por qué él participó en el peor gobierno de la historia argentina, que fue, que como él califica, el de Isabel Perón, y dice que era necesario hacer explotar desde adentro eso, que tenía que terminar definitivamente para que volviera a salir el sol en la patria, que es como él llamaba al golpe militar de marzo del 76. Rulo, ahora que mencionás lo del sol, están en la plaza allá en Madrid, los indignados, uno escucha ajuste. ¿Alguna vez funcionaron los ajustes? No si uno lo piensa como una solución económica para el país, sí para los sectores empresarios y los sectores de los grupos más concentrados que lo impulsan. Un ajuste generalmente
como ocurrió con este ajuste en el 75 en Argentina, vino a acabar con un proceso de construcción y de crecimiento de los sectores asalariados, de un cambio democrático que se venía dando en el país en el 73-74. Esto cortó abruptamente y, bueno, con la dictadura es como la dictadura. A alguno le sirvió, no es que se hacen nada más que por perversidad. Es perversidad y algo más. Quien evalúa el tema de la dictadura siempre destaca, Alfredo lo ha explicado muy claramente, la planificación desde el lugar económico que hubo con Martínez de Oz a la cabeza, pero no él solo, digamos, apoyado por los grandes también imperios que en ese momento les servía que hubiera dictaduras en la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Esto es un antecedente también de alguna manera orquestado, digitado o no fue tan así? Sí, yo creo que sí. Por lo menos uno no puede dejar de relacionarlo en el análisis. Estos procesos... Más global, ¿no? Claro, porque estos procesos que se dan, recordemos que Argentina junto con Chile fueron los dos países donde se dio este laboratorio, este experimento del modelo neoliberal, las teorías de la escuela de Chicago. Sí. Los Chicago Boys, famosos. Claro, los Chicago Boys. Esto fue fundamentalmente en el Chile de Pinochet, con De Castro, se llamaba el primer ministro de Economía, y en Argentina, que arrancó con esto y después continuó Martínez de Oz, con un equipo que lo acompañaba. Martínez de Oz, él particularmente no, pero el equipo que lo acompañaba era formado en la escuela de Chicago, ¿no? De Milton Friedman. Tengo entendido, por lo que leí, y bueno, viví, no soy tan joven, la Argentina en ese momento económicamente no estaba pasando un momento tan grave. O sea, es más, el PBI era grande, teníamos un PBI importante, había producción inclusive industrial. Fue como cortar cabezas, así como de golpe cercenar un posible crecimiento. Totalmente. No, fue un proceso, el que vivía Argentina, un proceso de industrialización, un proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario, es decir, que había un mercado interno en crecimiento importante, había todo un desarrollo. Se vino justamente a cortar eso, a volver a un esquema tradicional de una economía primarizada, es decir, que exportadora de materias primas, a una economía concentrada. Se generó en esa etapa, bueno, Alfredo lo conoce mejor que yo, todo el tema de este sistema financiero que saca beneficios simplemente de trabajar con la plata, pero no para prestársela al sector productivo. Todo esto fue el proceso 75-76, sin ninguna duda. Qué bárbaro. No, y hay que decir que ese 75-76 tuvo un proceso muy largo, hasta el 2001. Entonces, el proceso después de recuperación, que empieza el 2002, 2003, bueno, lleva mucho tiempo, digamos, porque fueron décadas de destrucción de un aparato productivo, como decía Raúl, que llevaba desde década del 30, pero con muchísima más intensidad como política de Estado a mediados de los 40, y bueno, que vino a romper el Rodrigazo todo un proceso muy largo de generación de una base industrial muy fuerte. Claro, yo recuerdo, Alfredo, Martín, en el 2002, digamos, el tema de la explosión de la convertibilidad, lo veíamos venir, lo veníamos discutiendo en el diario, que todo el 2001 se decía, en algún momento esto explota, revienta, ¿cómo saldrá esto? Pasaremos al dólar, una devaluación violenta, digamos, se empezaba a especular cómo era la salida, porque indudablemente la explosión venía. Ahora, después de la explosión, yo por lo menos me anotaba entre los escépticos, decía, este país no sale pero por 20 años de esta situación. Eso larguísimo va a tener que pasar. Va a ser larguísimo por todo esto que se había iniciado en el 75. Había sido tal el grado de destrucción de la economía argentina que uno pensaba que el proceso iba a ser mucho más largo. Bueno, afortunadamente en eso es que te soy honesta, Rulo, yo hoy cuando veo el récord de plazos fijos, por ejemplo, que existen, con las estafas que hicieron en este país los bancos, para mí es como milagroso. Es increíble, como pueblo somos como de una nobleza absoluta, te diría, porque realmente... Pasa que la recuperación fue muy fuerte. Sí, Alfred, muy fuerte, totalmente, y hoy es otra la realidad, pero digamos, si uno mira lo que pasa en la realidad bancaria, ¿quién te iba a decir en el 2001 que hoy iba a pasar Bueno, esto? eso es un punto importante, porque, digamos... Que te habla de un contexto de países. Y habla también de todo lo que también falta, digamos, porque esa destrucción que hubo de la desestructuración productiva, financiera, social, laboral, desde el 75 al 2001, no se recupera ni en 10 años. Ni en 10 años. O sea, mejorar el perfil industrial, mejorar el sistema financiero, mejorar el sistema tributario, son todavía desafíos, porque es como decía Raúl, cuando se salió y no se pensaba que se iba a salir tan rápido. Pero ahora que se salió tan rápido, también hay que decir que todavía falta mucho para recuperar todo lo que se destruyó, porque fue muchísimo. Y recuperar, aparte, una cultura también nacional con este tema, ¿no? Que es parte de lo que se vino a destruir en el 75-76. Fíjate vos, respecto a lo que decía vos, hoy si hay crisis en Estados Unidos, crisis mundial, la gente sale, compra dólares.
Sí, Los dólares el son los de otro Estados día Unidos, que es un país en crisis. Justamente, sí, Alfredo hablaba de eso. ¿Viste justo. que Raúl dice lo Qué mismo? suerte que Qué lo bien. dice lo Mi mismo. maestro, Y él es, que sí. y además, Inspirador, y además es un economista con corbata, yo no, mirá. ¿De qué cuadro es? De Boca. Es de ¿Y eso te gusta? Ponés No, una pero está sonrisa bien. rara. Es que no, es que hoy la verdad es que nos divertimos. Tenemos algunas víctimas comunes. Claro. Un placer. Caramba, chicos, discúlpenme. No nombró a nadie. Gracias por Caramba. haber venido, un gusto haberte No, tenido. al gusto. El libro está allí. ¿Existe todavía en las librerías? Existen algunas Existe, librerías. mostralo, Esta es Rulo, así una la colección gente que se engalanó cuando escribió Alfredo Zayat. Es muy interesante el dibujito de Rep, que me parece lo mejor del libro. Que se ve ahí la bueno. figura de Rodrigo, la cabeza se le abre y aparece Martínez de Oz. Martínez de Oz, Es absolutamente. la síntesis de lo que quisimos transmitir, Gracias. que lo hizo Rep, por suerte. Placer enorme. 11 grados 7 la temperatura, 9 horas 54 minutos y estuvo escuchando todo atentamente Don Tellerman. ¿Qué opinará? Lo sabes en el bloque que viene. No te vayas.